en donde usted se está especializando, va a tener que desarrollar un proceso de investigación y que esa investigación lo va a llevar a conocer entonces cómo es que efectivamente se va a encontrar esa relación de causalidad, esa relación de cómo efectivamente entonces va a ser necesaria la participación de la persona, del profesional, de la comunidad en ese bien satisfactor. Luego entonces, fruto de haber encontrado esa relación existente entre lo que es entonces la necesidad, la causa y el efecto, identificando plenamente el problema, que es lo que vamos a ir entendiendo más adelante, cómo entonces nosotros vamos a ir relacionando esa causa y el efecto, lo cual nos va a dar en su momento el árbol de problemas, pero ya cuando lleguemos a esa parte de la praxis, en donde vamos a tener que desarrollar árboles de problemas, vamos a entender entonces cómo efectivamente nace esta necesidad de poder entonces identificar plenamente las causas y los efectos y cómo a través de la participación del profesional ir resolviendo esas necesidades. Y entonces es importante, mis estimados compañeros, que podamos efectivamente entonces concebir la idea de un proyecto y que recuérdese, según Zapag Chain, nos dice entonces que es la búsqueda de una solución inteligente tendiente a resolver la necesidad humana. Entonces, en esa búsqueda inteligente es que vamos a necesitar identificar claramente cuál es esa idea que va a resolver de mejor manera el problema. Ahora bien, es importante entonces que todo eso que ya hemos visto, que identificamos como proyectos privados, proyectos públicos, es importante entonces convertirnos en gestores para que de acuerdo a la naturaleza del proyecto, de acuerdo a lo que efectivamente estamos buscando, podamos entonces prever un satisfactor. Si es un proyecto privado, que es el que como hemos venido platicando, en donde interviene entonces la persona particular y pone a disposición su capital, va a requerir la inversión de ese capital más un rédito. Y entonces el proyectista debe garantizar esa recuperación. Además de ello, entonces también considerar que el mismo proyecto genere el pago de sus costos y a la vez una retribución adicional llamada entonces ganancia o rédito. De acuerdo con ello, entonces, el proyecto privado, recuérdese usted, va a requerir que haya entonces rentabilidad. La rentabilidad, mis estimados compañeros, se va a medir en relación entonces a porcentajes. Y es que si yo tengo un capital y es que si yo tengo cómo invertir, voy a comparar cuál es entonces la mejor forma de inversión. Ya sea que de repente con el dinero que yo tengo lo pongo a disposición de una entidad bancaria, este me va a devolver cierta cantidad de interés y entonces me va a redituar un porcentaje. Pero entonces yo necesito identificar que si mi proyecto me reditúa de mejor manera que el banco o si es igual, pero con la diferencia de que a través de la participación de un proyecto se genere el bienestar social. ¿Y cómo se genera este bienestar social? A través entonces de la praxis de un proyecto. Se genera porque le estoy dando entonces a la gente un trabajo y entonces estoy dando un beneficio social. Entonces vea usted cómo entonces la investigación y el proyecto tiene mucha relación y que es efectivamente lo que platicábamos la semana anterior. Entonces, después de dar este breve recordatorio de lo que habíamos entonces platicado la semana anterior, hoy vamos a darle continuidad entonces a esta acción de aprendizaje de los proyectos y de la investigación. No sin antes, mis estimados compañeros, recordarles, por favor, quienes no estén ya agregados al grupo de apoyo en Telegram, pues está en su pantalla ahí, por favor, el link. Caso contrario, pues usted me envía, por favor, un correo a fg672@orural.edu.gt
y yo le hago llegar el enlace para que usted pueda agregarse de esa cuenta. Pues ya el material de la semana pasada ya se compartió para que usted pues lo tenga, y de igual manera pues ir compartiendo los materiales a efecto de que usted pueda pues darle una realimentación al conocimiento y con eso pues fortalecer entonces este proceso. Al mismo tiempo también recordarles, mis estimados compañeros, a quienes están en el grupo y quienes han accedido ya al recurso, voy a pedirles de favor que lo hagamos utilizando el correo institucional, el correo que efectivamente entonces asignó Universidad Rural de Guatemala, para que usted pueda entonces tener acceso a la plataforma de Universidad Rural y descargar efectivamente el material ya compartido. Por favor, así que entonces, su servidor Edson López, vamos a continuar con ustedes en este mundo de los aprendizajes, desarrollando entonces conocimientos de investigación y de proyectos. De la misma manera, por favor, se me ha pedido de que les pueda recordar, y quienes ya hicieron este proceso, pues pedirles de favor que hagan caso omiso al mismo, mientras que quienes por una u otra circunstancia no ha efectuado el trámite respectivo para la asignación de cursos, por favor, todavía pues se dio entonces un lapso de tiempo para que usted pueda realizarlo y con ello garantizar que toda su actividad académica se lleven en los registros correspondientes. Así que entonces, por favor, recordarles la asignación de cursos para que usted entonces tenga esa certeza administrativa de que su trabajo, de que su accionar académico va a estar entonces en los registros respectivos. De la misma manera también, por favor, para que usted gane esa categoría de estudiante regular de Universidad Rural de Guatemala, es importante realizar el proceso de inscripción. La inscripción entonces, por favor, a través del formulario respectivo que usted encuentra entonces en plataforma de Universidad Rural de Guatemala, y de esa cuenta entonces, por favor, tener certeza administrativa y por supuesto todo el procedimiento que usted vaya a realizar efectivamente sea entonces dentro de los procesos que corresponden. Así que después de este recordatorio, por favor, quienes ya lo hicieron, pues muchísimas gracias, y quienes no, pues por favor, en estos días poder realizarlo y con ello pues garantizar entonces su actividad académica. Estamos entonces ya en la semana número 2 con el curso de investigación y proyectos 1 dominó, con el código FG 672, y después entonces de haber platicado acerca de lo que es un proyecto, cómo definir un proyecto, qué dicen los autores respecto a los proyectos, hoy vamos a continuar este mundo de aprendizaje hablando acerca de las clases de proyectos. De acuerdo con ello, yo los motivaría, por favor, para que usted piense y reflexione por un momento qué clases de proyectos conoce, cuáles ha escuchado, cuáles se realizan, por qué se realizan, qué persigue este proyecto, y de acuerdo con ello, entonces, cómo vamos a involucrar la actividad académica, su formación profesional en la realización de estos proyectos, puestos que estos van a responder a la resolución de un conflicto, de una necesidad, de un problema. Y entonces, a través del conocimiento que usted va adquiriendo en su formación profesional, efectivamente le va a servir para que entonces usted entienda cómo participar en la proyección o efectivamente en la búsqueda de un bien satisfactor o de un servicio. De acuerdo con ello, entonces, nuestro objetivo para la presente clase es establecer claramente la clasificación de los proyectos. ¿Cómo usted piensa que se clasifica? ¿Cómo usted determina entonces cómo clasificar los proyectos? Ya la semana anterior platicábamos de proyectos privados, de proyectos públicos, y ya teníamos entonces una tipología. Pero dentro de esa tipología vamos a tener entonces también una clasificación. Dentro de los proyectos privados, recuérdese usted, va a haber de diferente naturaleza, y entonces es acá donde necesitamos clasificarlos de acuerdo al objetivo, de acuerdo al accionar, de acuerdo a lo que quiere satisfacer. No sin antes recordar, mis estimados compañeros, que el objetivo de todo proyecto es efectivamente satisfacer esa necesidad, y que ya sea que permita entonces la recuperación del capital más un rédito, o simplemente el mejoramiento de la calidad de vida. Y recuerden, se platicábamos la semana anterior acerca de los proyectos privados que van a generar entonces un bien satisfactor o un servicio satisfactor,
pero que va a perseguir el lucro. Mientras que si tenemos un proyecto social, un proyecto entonces en donde interviene el recurso del erario nacional, entonces implica desarrollar mejora en la calidad de vida. Y estos entonces van a responder también a diferentes situaciones, a diferentes clasificaciones. De acuerdo con ello, entonces, vamos a considerar en primera instancia proyectos de servicios. ¿Qué es un proyecto de servicio? ¿Qué piensa usted que es un proyecto de servicio? Y si hablamos de los proyectos de servicios, mis estimados compañeros, vamos a platicar acá entonces cómo es que el profesional va a brindar un servicio. Usted se está especializando en determinada área de la ciencia, entonces usted va a ofertar un servicio, va a ofrecer ese servicio. Y hay personas entonces que van a demandar su intervención y es ahí donde usted va a brindar un proyecto. Y entonces, como por ejemplo, toda la acción del ser humano tiene que tener certeza jurídica. Entonces, viene acá la participación del profesional de las ciencias jurídicas y entonces va mediante su accionar a dar certeza jurídica a las personas que entonces están realizando transacciones comerciales, que tienen cambios en su estado civil, que tienen adquisición de bienes y entonces todo ello para garantizar que efectivamente se respete la normativa respectiva. Y entonces, acá viene el profesional de las ciencias jurídicas a poder ofertar sus servicios y de esa cuenta poder entonces también obtener una ganancia, obtener un ingreso. De acuerdo con ello, entonces acá es importante que identifiquemos qué tipos de servicios existen. Ya dijimos, bueno, vamos a darle certeza jurídica, pero también el cuidado del ambiente. Entonces vienen acá nuestros ingenieros ambientales, en donde a través de su participación se genera entonces también mejora de la calidad de vida y, por supuesto, un servicio adicional. En el caso de la educación, mis estimados empresarios, compañeros de educación, recuérdese usted que a través entonces también de la acción educativa que usted va a realizar, va a permitir cambios y transformaciones en la mentalidad de la población. Y es que un país, y es que una población educada efectivamente va a buscar desarrollo. Y entonces es acá la participación que va a tener el profesional de la educación. Hoy que tenemos entonces que mejorar la calidad de vida y hoy que tenemos entonces la necesidad de poder identificar qué alimentos son los que el ser humano debe consumir para garantizar su salud, entonces viene acá el profesional, el ingeniero industrial, que efectivamente entonces está formándose en universidad rural y que va a permitir entonces también cambios y transformaciones en este tipo de actividad humana. Lo mismo sucede con nuestros estudiantes de psicología. Cómo entonces ofrecer un servicio para orientar el proceso formativo, educativo, el proceso conductual de los seres humanos. ¿Cómo entonces, vea usted acá, se hace necesaria la participación de profesionales que impliquen entonces la idea de un proyecto? Y entonces por eso es necesario, mis estimados compañeros, que hoy analicemos y reflexionemos. ¿Estamos en capacidad de poder realizar un proyecto? Por supuesto que sí. Porque entonces usted ya tiene conocimiento, porque usted ya tiene habilidades, porque usted tiene ciertos materiales que efectivamente le van a permitir entonces tener una idea de un proyecto. Y por eso es importante entonces que podamos ofrecer ese servicio. Por lo tanto, los proyectos de servicios entonces simplemente proporcionan bienes inmateriales a un tercero. ¿Y por qué bienes inmateriales? Hablamos, por ejemplo, de la certeza jurídica, que es cierto, va a estar representado por un documento notarial que va a dar certeza. Sin embargo, esto es en representación, pero la realidad es que ese servicio, esa certeza jurídica es inmaterial. Entonces, un servicio simplemente va a satisfacer la necesidad de alguien más. De acuerdo con ello, entonces veamos qué tipos de servicios se pueden ofrecer.
Los proyectos pueden ser de servicios de abastecimiento. En este caso, la industria de la alimentación, en donde a través entonces de la participación de una institución se puede proveer entonces este tipo de alimentos. Y en este caso estamos hablando acá de toda la industria alimenticia, en este caso pues de cadena de restaurantes, por ejemplo. Entonces acá es importante garantizar que se alimente al consumidor, que los comensales sepan que efectivamente se están alimentando y no llenándose, porque muchos comemos y no nos alimentamos. Entonces acá el ingeniero industrial va a tener la participación en el hecho de verificar entonces cómo es que se están llevando estos procesos de producción de alimentos que se convierten en satisfactores de esa necesidad humana. El recurso maderero, en donde entonces podemos utilizarlo de diferentes formas y lograr entonces que también se satisfaga la necesidad de la población, en este caso muebles, puertas, etcétera. Entonces participa acá el recurso maderero. Sin embargo, también es de considerar acá que nuestros ingenieros ambientales van a tener su participación a efecto de que si estamos deforestando, también vamos a reforestar. Y entonces ir teniéndose cuidado del ambiente a medida de crear equilibrio y entonces garantizar el bien satisfactor a la población, pero a la vez también el cuidado del ambiente. Servicios médicos. Bajo esta parte, recuérdese usted también que toda la población, todo ser humano necesita del cuidado de su salud. Y entonces ya sea que sea una salud preventiva, medicamento preventivo, simplemente también curativo. Y entonces desde estas dos aristas es importante considerar que también se puede prestar un servicio de esta naturaleza. También un servicio de abastecimiento es el proporcionar o brindar energía. Esta obtenida de cualquiera de los medios. Recuerde, usted podemos tener energía eólica, energía hídrica y energía solar. Y entonces, a través de ello, usted tener la participación para poder entonces darle certeza jurídica, establecer mecanismos de costos, vienen nuestros profesionales ya de las ciencias económicas, cómo es que esto entonces va a también satisfacer una necesidad y va a crear un mecanismo de obtención de ganancias. Nuestros ingenieros civiles que efectivamente pues están pensando en toda esa parte de la infraestructura para garantizar que esos proyectos sean una realidad. De la misma manera también tenemos entonces servicios de regulación. Y de acuerdo con ello entonces proyectos tales como el tratamiento de aguas va a permitir entonces también la participación acá de nuestros profesionales. Y entonces se garantiza calidad de vida, se garantiza entonces que efectivamente haya un procedimiento para mejorar esas condiciones actuales. Y entonces tenemos acá proyectos, por ejemplo, como purificación de aguas. Tenemos también la descomposición de residuos y en este caso particular, por ejemplo, la participación de nuestros agrónomos en la producción de abono orgánico. Y entonces esto implica que podamos tener servicios de proporcionar abonos que favorezcan la agricultura. Entonces, mis estimados compañeros, acá es importante que el profesional, que usted como parte fundamental de este grupo selecto que se está formando, permitan entonces a través de su conocimiento satisfacer estas necesidades. Servicios de regulación climática, entendiendo cómo es que el día de hoy entonces se tiene esa relación del ser humano con la naturaleza y cómo éste entonces ha explotado la naturaleza y es necesario regular todo eso para que efectivamente garanticemos la calidad de vida de las personas. Entonces, es importante brindar servicios de regulación. En este caso también el control de enfermedades. Y es que es importante hacer mención acá, recuerden ustedes que debemos de tener entonces prevención y no curación. Y de acuerdo con ello entonces, la amalgama de conocimientos de los profesionales van a hacer que se pueda ofrecer un servicio que efectivamente contribuya a esta parte. Luego también tenemos servicios culturales.
Y en este caso tenemos, por ejemplo, servicios estéticos, en el cuidado de la piel, cuidado del ser humano, etcétera. Es importante acá garantizar entonces también el bienestar de la población. Y entonces tenemos acá nuestros profesionales que brindan, por ejemplo, conocimiento. Estamos hablando entonces de servicios espirituales. Tal es el caso entonces de promover la cultura a través de la educación. O en su defecto también la promoción de cierta cultura específica de los pueblos. También considerar acá el tratamiento de ciertas enfermedades que se originan a través de acciones del ser humano que implican entonces trastornos. Entonces nuestros psicólogos darle tratamiento para que puedan tener entonces esa calidad de vida y tengan ese equilibrio mental que les permita continuar su actividad cotidiana. Luego también, pues, considerar que es importante que dentro de los servicios culturales, básicamente, considerar el hecho de promover la recreación. Como seres humanos, la misma Constitución Política de la República de Guatemala garantiza entonces el derecho a la recreación. ¿Y qué implica esto, mis estimados compañeros? Implica entonces que podamos practicar, y en el caso de Guatemala, esto está a cargo de lo que es entonces el Ministerio de Cultura y Deportes. Tenemos deportes federados, deportes competitivos, pero también considerar deportes por salud. Y entonces promoviendo la participación de la persona en la práctica constante del deporte a efecto entonces de buscar que haya pues una mejora también en la calidad de vida. Son servicios que efectivamente van a proveer nuestros profesionales de Universidad Rural de Guatemala. Y en este caso, recuerden que tenemos profesores de enseñanza media en educación física, implica entonces su participación a efecto de mejorar estas condiciones. Dentro de los proyectos de servicios, entonces, se caracterizan porque no producen bienes materiales, ya lo decíamos, eran inmateriales. Solo prestan servicios de carácter personal, material o técnico mediante profesionales o instituciones, que era lo que platicábamos, en donde participa el ser humano o participa una institución. En el caso del servicio de energía, por ejemplo, tenemos diferentes empresas entonces que se dedican a prestar ese servicio, se hace mediante una institución. De carácter personal, mediante la participación suya a través de asesorías, a través de conocimientos que se puedan brindar a las personas que están demandando este servicio. Pueden ser también proyectos de investigación tecnológico-científica. Es importante acá que también se promueva la investigación. De acuerdo con ello, recuérdese usted de los cambios que han habido en el desarrollo tecnológico actual, en donde entonces ya se está sustituyendo todo mecanismo tradicional de productividad y se está generando mediante la participación de la industria. La industrialización nos ha llevado entonces a cambiar toda nuestra maquinaria tradicional a utilizar entonces maquinaria industrial, que estas pues son mecánicas y que efectivamente pues están impulsadas entonces por algún mecanismo. El proceso de investigación, mis estimados compañeros, también nos va a llevar a entender cuál es la necesidad que tenemos de conocimiento. Y es acá donde es importante considerar cuáles son las acciones que debe desarrollar el profesional para mejorar lo actual. Y cabe mencionar acá, mis estimados compañeros de las ciencias jurídicas, nuestro sistema jurídico está encaminado a la sanción, no a la prevención. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos investigar entendiendo que la prevención del delito sea mucho mejor que no la sanción? Y entonces promover programas acá que faciliten entonces esa acción humana, que faciliten entonces la toma de decisiones, que es mejor la prevención y no la sanción. Entonces, es importante acá que haya esa interrelación de conocimientos y de profesionales que faciliten entonces esta investigación, esta acción científica que nos va a llevar entonces a entender cuál es el desarrollo que lleva al ser humano y hacia dónde se encamina. Y de esa cuenta garantizar entonces que tenga mejores condiciones para satisfacer sus necesidades. Dejamos ahora entonces por un lado los proyectos de servicios en el que se involucra la investigación y nos pasamos entonces a los proyectos comerciales.
¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando usted habla de comercio? Cuando usted habla de una actividad comercial. Y entonces lo primero que se nos ocurre a nosotros es pensar en una actividad que genere ganancia, en una actividad que va a generar entonces lucro. Una actividad comercial definitivamente va a buscar la participación del ser humano y que pretende entonces obtener ganancias. De acuerdo con ello, hablábamos la semana pasada, hoy quiero recordarles acerca de lo que es el decreto 2018, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. Precisamente en el artículo 5, inciso A, establece entonces cómo entendemos nosotros qué es el emprendimiento. Bajo esa parte, recuérdese usted, mi estimado compañero, entonces una actividad comercial va a buscar que exista emprendimiento, que exista entonces la búsqueda y participación del ser humano en la creación de empresas. De acuerdo con ello, entonces, el inciso A del artículo 5 de la Ley del Fortalecimiento al Emprendimiento establece que el emprendimiento es la manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza, aprovechando las oportunidades presentes en el entorno, aprovechando lo que usted tiene a su alrededor, lo que usted dispone, lo que usted tiene. ¿Para qué debe aprovecharse eso? Para satisfacer las necesidades de ingresos personales a través de la innovación de procesos y productos que generen competitividad. De acuerdo con ello, es importante que estos ingresos personales vengan a satisfacer sus necesidades. Y entonces estamos cayendo en un mundo empresarial. Y de acuerdo con ello, entonces es importante fomentar el emprendimiento. Y yo pregunto, ¿cuál sería su emprendimiento? ¿Cómo va a satisfacer la necesidad de los demás y su propia necesidad? ¿Cómo va a crear mecanismos de ingresos personales de la acción lucrativa? Entonces usted tiene que innovar, tiene que cambiar, tiene que generar, tiene que crear competitividad. Competitividad. ¿Y cuál es el resultado de la generación de esta competitividad? De la creación de empresas, de la creación de actividades que generen lucro. Simplemente es entonces la creación de valor en beneficio de la persona, de la empresa, de la sociedad, de la economía, de la actividad nacional y de la sociedad. Entonces, bajo este apartado, mis estimados y apreciados compañeros, el proyecto comercial busca que usted pueda participar, que nos involucremos en la creación de actividades que vayan a generar ingresos, que vayan a generar actividad lucrativa. Y entonces les recuerdo, pues, el decreto 2018, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, nos da esa oportunidad de participar. Así que yo lo motivo, lo invito para que usted piense, vaya reflexionando qué puede crear como idea de negocio. Por lo tanto, los proyectos comerciales son proyectos en donde se plasman las ideas de negocio que se tiene para iniciar una nueva aventura en el mundo comercial o empresarial. ¿Cuál es la idea que usted tiene hoy en mente? Con los recursos que usted dispone, ¿cómo es entonces que va a utilizarlos para generar esa actividad comercial, esa actividad empresarial? Entonces, es momento de reflexionar, ¿qué tenemos que podemos convertir en un negocio? ¿Qué conocimiento ya poseo que puedo convertir en negocio? Usted es profesional, ya tiene conocimientos de diversas áreas de las ciencias, busque explotar una asesoría, un apoyo. Hoy hay diversas formas de cómo entonces usted puede promover esa actividad mercantil, esa actividad comercial, esa acción empresarial. Y entonces usted viene y coloca, por ejemplo, una oficina de asesoría jurídica, asesoría crediticia, asesoría financiera, asesoría tecnológica, asesoría educativa, etcétera. Vea usted el mundo comercial que hoy se apertura ante los espacios que tenemos. Cómo orientar los procesos de aprendizaje. Hoy que esto ha cambiado, entonces
buscar siempre, mis estimados compañeros, una idea de negocio, buscar una oportunidad para que entonces generemos ingresos. Acá quiero compartirles una experiencia, una anécdota de un profesional guatemalteco y que efectivamente pues entendió la necesidad e identificó cómo generar ingresos. Por supuesto, hay muchos ejemplos hoy en día. Nosotros de repente pues tenemos ahí familiares, nosotros mismos que nos dedicamos a la actividad de negocio. Sin embargo, tenemos muchas veces el paradigma de que si soy profesional, me van a ver mal haciendo actividad mercantil o comercial. Este personaje de zona 10 de Ciudad Capital, un médico de profesión, vio que aproximadamente entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde no generaba ingresos, no tenía pacientes. Y entonces viene un problema financiero, una necesidad financiera que solventar, deudas que habían contraído y entonces había que pagarlas. Platican con la esposa muy emprendedora, dice que empezaba a preparar ella platillos exquisitos y entonces el médico de 11 de la mañana a 2 de la tarde salía a las oficinas de zona 10 a repartir la alimentación. Y entonces muchos que lo conocían y decían, doctor, usted repartiendo comida. Decía, sí, esto me genera ingresos. Y entonces con el transcurrir de los años se hicieron ya de clientes. Hoy pues es propietario de una cadena de más de 15 restaurantes. Es propietario de 6 hospitales privados con 10 casas propias. Y entonces de una necesidad, de una idea que identificó, hoy tiene entonces mejor calidad de vida, hay ingresos. Después entonces que ellos tenían que llevar la alimentación, pues ya hoy otros se dedican a eso, le ha generado ingresos, le ha generado trabajo para otros. Entonces, identifiquemos, busquemos, y repito, muchas veces nos quedamos con esos paradigmas. Si somos profesionales, pero podemos también iniciar un negocio, buscar que esto genere otro ingreso adicional y de acuerdo con ello usted convertirse en un proyectista comercial. Dentro de los proyectos comerciales, entonces hablamos de los negocios y estos efectivamente pues van a buscar que haya desarrollo mercantil. De acuerdo con ello, un proyecto comercial, mis estimados y apreciables compañeros, es aquel que entonces necesita del conocimiento de la administración de un equipo de trabajo. Y es acá entonces también donde debe de buscarse la orientación que debemos darle al recurso humano, cuál es el trato que se da al recurso humano para que este proyecto comercial efectivamente sea el que habíamos pensado. La administración de los costos, y por eso es importante que mis estimados y apreciables compañeros de las ciencias económicas identifiquen entonces cuál es el costo de la producción, costos totales, costos unitarios, a ello agregarle el porcentaje de rédito de ganancia y entonces considerar si este proyecto en realidad es o no el que habíamos pensado y el que me está generando el lucro, la ganancia que necesito. Y por supuesto, establecer estrategias comerciales. Recuerden ustedes, esto ha ido cambiando. Antes el producto era buscado por el consumidor. Hoy el consumidor espera en casa que llegue el producto y entonces debemos de buscar estrategias comerciales. Los proyectos productivos, que son otra categoría, entonces van a darnos la oportunidad de entender que en nuestro medio existe el encadenamiento productivo. ¿A qué le llamamos encadenamiento productivo? Le llamamos encadenamiento productivo a la participación general y global de las personas en los bienes satisfactores, desde su producción hasta la creación del bien final. Y entonces, mis estimados compañeros, estos proyectos productivos generan rentabilidad económica y obtienen entonces ganancias. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar beneficios económicos para distintos fines. Y entonces, como ejemplo, tenemos acá la producción, por ejemplo, de ganado vacuno. Entonces empieza con el cuidado de las reses y
lógicamente de ahí obtenemos varios productos, el queso, la leche, la mantequilla, cueros, pieles, etcétera. Vea usted entonces qué cantidad de productos. Se llama encadenamiento productivo porque está desde la misma producción de la materia prima hasta el producto final. Tenemos, por ejemplo, acá la producción de papa, y ahí mis compañeros agrónomos consideren su participación. Tenemos entonces desde grupos que están produciendo papa, pero otro grupo que está entonces disecando las mismas. Para eso tenemos entonces lugares donde vamos a almacenar esta papa producida, centros de acopio. Luego se disecan y estas se convierten ya en las papas que nosotros hemos consumido, que vamos a los supermercados, las famosas Lay's, las Pringles, etcétera. Entonces vea usted cómo es que se está generando ese mismo producto con el mismo productor. Sin embargo, muchos de ellos era que en Guatemala se producía, por ejemplo, la papa, se enviaba a Salvador y estas regresaban en los productos mencionados. Hoy entonces es importante crear este tipo de proyectos productivos, crear cadenas de producción. Los proyectos productivos entonces son también llamados industriales porque van a permitir la creación de industrias. Recuerde usted que la creación de industrias va a buscar entonces la transformación, el cambio de un producto, que en este caso es entonces materia prima, a un producto terminado. Y entonces tenemos, por ejemplo, desde las pieles hasta el calzado o ropa, por ejemplo. Entonces tenemos acá un proceso de industria. Entonces el nombre de proyectos productivos también va a conocerse como industrias o simplemente proyectos industriales. Los proyectos productivos están orientados a promover la producción de bienes o servicios y productos con un determinado objetivo. ¿Cuál es el objetivo que persigue? Definitivamente todo proyecto, mis estimados y apreciables compañeros, va a buscar satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, va a perseguir el lucro, la ganancia. Va a buscar entonces que este sea un beneficio económico. Es el resultado entonces del trabajo del equipo involucrado en el proyecto en combinación con decisiones apropiadas del gerente y por lo tanto entonces debe considerarse las decisiones que se van a tomar a efecto de garantizar la productividad. Otro tipo de proyectos que tenemos son los proyectos agrícolas o agropecuarios, en donde entonces interviene ya acá la participación de los campesinos, de las personas del campo. Y entonces un proyecto agropecuario podría ser, por ejemplo, la adquisición de máquinas agrícolas, la formación de campesinos, el desarrollo del cooperativismo, la repoblación forestal, etcétera. Entonces, haciendo uso de los recursos. Y en este caso, por ejemplo, entender cómo desde la misma participación de la familia, de la mujer, en muchos hogares, por ejemplo, es el hombre el que sale entonces a buscar el ingreso para la familia. Pero acá, mediante la participación de la mujer, entonces, por ejemplo, tendríamos un proyecto agrícola de la crianza de aves de corral. Y entonces, la esposa cuidando a los niños, pero a la vez también entonces viendo su pequeña granja y vea usted entonces cómo es importante que esto fomente la empresarialidad, que esto fomente el cooperativismo. De acuerdo con ello, entonces, la participación de los profesionales con su conocimiento, la participación del qué hacer de la persona, entonces va a buscar satisfacer estas necesidades identificadas, satisfacer estas actividades de cada uno de los pobladores. También entonces los proyectos agrícolas son aquellos documentos que permiten la ejecución y legalización de actividades o explotaciones agrícolas. Estos van a diferir en su contenido según el tipo de proyecto. ¿Cuáles pueden ser estos? Explotaciones de cultivos, construcción de infraestructura, rehabilitaciones de suelos, etcétera. Entonces, los proyectos agrícolas requieren la participación de todos. Y cabe mencionar acá, mis estimados y apreciables compañeros, que las comunidades rurales, por lo regular, entonces, buscan su desarrollo a través de la misma acción de estas personas. Y entonces acá, eso lo faculta la ley de consejos de desarrollo. Y entonces la participación ciudadana es importante para que entonces busquen el desarrollo comunitario, busquen el desarrollo de su comunidad. Y entonces acá los proyectos agrícolas van a favorecer
el hecho de convertirse entonces en empresarios, de convertirse entonces en personas emprendedoras. Ahora bien, acá entonces la participación, por ejemplo, de nuestros agrónomos, cómo mejorar esa explotación del cultivo, cómo aplicar mecanismos que favorezcan la productividad, cómo aplicar entonces buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura. Nuestros ingenieros civiles en el diseño y la construcción de infraestructura, nuestros arquitectos dándole forma entonces a ello, y entonces todos nuestros profesionales involucrados en actividades que favorezcan entonces el desarrollo de las comunidades a través de proyectos agrícolas. Y recuérdese usted, en el caso de Guatemala es un país eminentemente agrícola, y entonces se hace importante que los proyectos agrícolas los aprovechemos en el bienestar de la población y en el bienestar de profesional mismo, en el bienestar de las personas. Los invito, mis estimados compañeros, que hagamos este análisis, que hagamos entonces, por favor, esta actividad que nos va a generar entonces cómo ir clasificando los proyectos, cómo identificar en el medio lo que existe para poder entonces aprovechar las oportunidades que tenemos. Por ejemplo, ¿qué producto voy a tener? Un teléfono celular inteligente. ¿En dónde lo puedo encontrar o dónde se puede hallar? Simplemente pues en centros comerciales, distribuidores, etcétera. ¿Qué necesidad satisface este bien? Satisface la necesidad de comunicación. ¿A qué tipo de proyecto lo podría colocar? Entonces vamos a hablar de un proyecto tecnológico, es decir, un proyecto de servicio, de lo que ya mencionamos. Asimismo, usted va a buscar entonces una computadora, libros digitales, bolsas para dama, el mismo gimnasio, dónde lo puede encontrar, qué necesidad satisface y a qué tipo de proyecto entonces usted lo podía ubicar. Entonces, por favor, tome una captura de pantalla o tome una nota de lo que vamos a trabajar esto para permitirnos entender la clasificación de los proyectos. Asimismo, también tenemos huevos de aves de corral, carnes de cerdo, papas fritas, envasadas, papas en frituras, arveja enlatada, zapatos con luces, etcétera, donde usted va a clasificar esto, cómo lo va a clasificar y de acuerdo con ello entonces garantizar que existe un mercado y que también es parte de un proyecto. Entonces veamos pues, de manera rápida entonces tenemos que por ejemplo una computadora, pues eso se van a encontrar lo mismo en centros comerciales o distribuidores, satisface la necesidad también del conocimiento o del empleo mismo y es un proyecto comercial. Un libro digital se va a encontrar en librerías de páginas web, van a satisfacer el conocimiento y es un proyecto de servicio. Mira, entonces, por favor, que efectivamente todo lo que nos rodea se convierte en una opción de proyectos. Lo mismo entonces, los huevos de aves de corral van a satisfacer la alimentación y es un proyecto productivo agropecuario. En el caso de la arveja enlatada, pues van a ser entonces también de alimentación y es un proyecto productivo industrial. Y entonces pregunto, ¿cómo usted va a identificar el proceso que le permita a usted convertirse entonces en proyectista? Aprovechar las oportunidades del medio para que usted entonces, por favor, tenga la oportunidad de ir aprovechando los recursos que dispone y del conocimiento que tiene. Mis estimados compañeros, quiero pedirles de favor que podamos entonces responder a las interrogantes que están en su pantalla. De esa cuenta garantizar nuestro aprendizaje, garantizar entonces el reforzamiento de los contenidos que hemos desarrollado el día de hoy y que van a contribuir para que vayamos comprendiendo y entendiendo este proceso. Por hoy, pues, agradecerles su atención, recordarles nuevamente, por favor, la parte administrativa y que efectivamente, pues, ustedes cumplan o hayan cumplido. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos saludando en nuestra siguiente clase. Éxitos a todos. Muy buenos días.